Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Bueno, pues aquí hemos venido a hablar de cómics, ¿no, Manuel? Aquí, por probar, ¿no? A ver qué tal se nos da esto. Sí, y bueno, yo no tengo ni idea. Y aquí vengo a que tú me ilustres y me conviertas en tu padawan, ¿no? Casi. Hombre, a mí eso me genera una presión horrible, pero yo tampoco me considero un experto absoluto. Creo que tengo más conocimientos que la media. Y yo estoy por debajo de la media, así entonces que vamos a igualar, pero... Sí. Así vas a tener la ventaja de no estar solo ante el micrófono y poder ver la cara a alguien cuando digas cosas raras. Esto básicamente ha sido llevar a las ondas una conversación de amigos. Claro. Decirte yo, mira, oye, te has leído esto, te has leído lo otro, tú decirme tus preocupaciones a la hora de afrontarte a esto y lo hemos querido trasladar a un podcast, ¿no? Pasarlo de la cafetería al podcast. Exactamente, claro. Pero que nadie se piense que yo soy aquí el petete, digamos, de los cómics, ¿no? No, además, por darle un poquito, por conocernos, porque los oyentes nos conozcan, ¿no? Tu preocupación más que en el cómic, más que los aspectos técnicos, es el argumento, ¿no? Hombre, yo disfruto con los personajes, con su evolución, las tramas y, claro, después uno disfruta con un buen dibujo, pero creo que a mí por lo menos los aspectos técnicos me restan más que me aportan. O sea, si yo con un cómic con un dibujo infumable, me saca de la historia. Pero un dibujo medio, si tiene un argumento o si están interviniendo los personajes que me gustan, aunque sabemos que aquí cambian los autores continuamente, guionistas y dibujantes, pero si el personaje es con el que tú llevas ya una relación, digamos, y te apetece saber de él, te tragas algunas cosas de no tan buena calidad, pero porque el personaje te llena, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siempre soy más de ese perfil, ¿no? Bien. Entonces, bueno, un poco también, ¿tú por dónde empezaste? Porque aquí realmente nuestro objetivo es que alguien sepa pues por dónde tirar del hilo en el universo Marvel. Sí. Para empezar, nos descartamos otras cuestiones, tú también lees otras cosas, sí. ¿no? Y yo también, ¿no? Entonces encontramos cualquier... Pero Marvel tiene muchas peculiaridades. Claro, es que tiene muchas peculiaridades y yo cojo las guías de lectura y no sé por dónde empezar. Así que un poco... Casi ni yo, ¿eh? Hay que llevarse un rato descifrándola. Por eso, tú que tienes ya una cierta experiencia, pues... ¿Tú empezaste bien o mal también en esto? Pues yo creo que empecé como pueden empezar muchos. En el tema de Marvel, por no insistir, porque claro, nuestra etapa de Mortadelo, Filemón y demás los cómics la hemos... Pero yo creo que hace unos 15 años o así, algo muy típico, que es en el kiosco, en la prensa de tu barrio, el típico coleccionable que tú ves muy apetitoso, un precio ahí atractivo... Y, el primero a €1, ¿no? Claro, entonces yo concretamente empecé con unos tomitos que se llamaban Biblioteca Marvel y era de los Vengadores. Uh-huh. Y entonces se me dieron dos circunstancias. Una que era muy atractivo el precio, como siempre el número uno, y otra es que en esa época, hace 15 años, había como una... predominancia de personajes mutantes, o sea, todo el mundo que leía cómics leía X-Men o Patrulla X, como se conoce aquí en España. Lobezno, y después también estaban la gente de Spider-Man quizás, pero los Vengadores era un grupo bastante desconocido. Uh-huh. Pero
aunque fueran recuerdos de la infancia de muñequitos de esto de Famóvil y de esto, ¿ves? Tú te sonaba Capitán América, Iron Man. Recordemos, estamos hablando hace 15 años. Ahora con las películas todo el mundo sabe quién es Iron Man. Pero hace 15 años... Pues yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo aquí, mi papel es hacer de tonto. Pero Iron Man realmente es un personaje que con las películas se ha ganado un fandom impresionante. Sí, sí. Y hace 15 años Iron Man era un personaje de serie B. Nadie leía nada. Entonces, esa curiosidad por decir, oye, y estos personajes tan carismáticos, tan número uno, vamos a empezar a leerlo. Te lo compras y te lleva la sorpresa a priori de que ves que son una reedición de un cómic de 1963. Pero bueno, ya lo tienes en tu casa y te voy a leerlo. Que eso es empezar casi por el número uno, ¿no? Es el número uno. Sí, es el número uno, claro. O sea, en Marvel hay una cosa que se llama la Edad de Oro, que son los años 30, 40, 50, bueno, con las guerras mundiales hubo parones, ¿no? Pero son años 30, 40 y demás, se ya considera la Edad de Oro, y 1963, 62 fue el comienzo de una nueva era, con este nacimiento de los Vengadores, Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, fue lo que se le denomina la Edad de Plata. Y entonces, como tú dices, realmente era al principio, porque o sea, a la Edad de Oro no nos vamos a remontar. Pero sí fue el comienzo, ¿no? Y ya te digo, así es como empecé. Creo que muchos empiezan así. Lo que pasa es que depende del momento de tu vida que llegues al kiosco, lo mismo, te encuentras esto, o ahora actualmente pues vas y a lo mejor está las ofertas, digamos, de cómic que te encuentras en la prensa, pues están más vinculadas a lo mejor a un estreno cinematográfico o lo que sea, pero mira, por ahí. Pero lo que está claro es que tú no empezarías a día de hoy igual que empezaste en su momento, ¿no? No. Y para eso estamos aquí. Sí. Además yo vengo también a aprender, a repasar mi vida. A releer, ¿no? Claro, porque yo digo que la continuidad, que podemos también definirla. Dentro de un ratito. Estamos primero con los orígenes. Pero la continuidad es un arma de doble filo. Y entonces, empezar por el 63 y tener idea de... Bueno, ya que estoy aquí, voy a empezar por aquí a ver dónde llego. O sea, eso es... O sea, me moriré yo antes de llegar a donde estoy. Eso es inabarcable. Y entonces, he disfrutado mucho, pero no es para todos. O sea, yo he tenido compañeros, amigos, ¿no? Yo estaba disfrutando mucho de esos cómics del 63. Además, te digo, esos cómics, esos tomos eran en blanco y negro. Y yo le he dado a compañeros, amigos, mírale esto, y había personas que no eran capaces de leerse ese cómic en blanco y negro, con ese Iron Man con las botas con ruedas de patines y usando herramientas, sus armas eran imanes y cosas. Claro, la tecnología de la época. Claro. Y eso no lo puede, cualquiera no puede empezar por ahí. Y yo empecé porque, mira, pues se cuadró que a mí eso me llamó la atención, pero no se lo recomendaría a nadie y hoy yo tampoco empezaría así. Pues yo un poco también porque me ubique en mi escasa experiencia, ¿no? Yo realmente la culpa de todo esto, de retomar, yo de pequeño pues leía mis comidas Asterix y Tintín y esas cosas, ¿no? Mortadelo también, ¿le diste a Mortadelo? Sí, alguno caía en mi poder, pero mis padres decían que eso no era leer. ¿No? Bueno, con Asterix sí, ellos lo compraban, pero el resto no, ¿no? Asterix sí. Sí, eso sí, no. El resto no, ¿no? Vale, había como... Pero era como una lectura accesoria, ¿no? Entonces, claro, era algo casi prohibido, ¿no? Y con el tiempo, pues escuchando un día el podcast de Todopoderosos, que si no lo habéis escuchado nunca, pues lo recomendamos. Lo recomendamos, yo también lo recomiendo. Seríais raros si escucháis podcast y no habéis escuchado eso. Pues hablando un día de Alan Moore, vi que había un recopilatorio de Watchmen, el libro amarillo, enorme, y me lo compré. Pero tú ya tienes que tener algo en el subconsciente para que al escuchar ese podcast digas tú, allá que voy y me lo compro. Tú tienes que tener ahí una... Porque al final es un prejuicio, ¿no? Es esa visión de estos son superhéroes y al final son tíos con mallas que hacen cosas y le va todo bien. ¿A ti te daría vergüenza ir en el metro leyéndote un cómic? A día de hoy no. Hoy no. Pero tendría a lo mejor ese prejuicio. Yo lo he hecho. Y la verdad es que sí, te pueden catalogar, pero a mí es que me da igual lo que piensen los demás. Pero sí, la verdad es que
Que Sí. no es lo mismo ir con Crimen y Castigo que ir Eso es como con los Vengadores. hace unos años cuando decías, o a día de hoy, juego a rol, ¿no? Y Sí. asesino a la katana, ¿no? Tú fuiste el de la Semana Santa. La liaste, parda. Eso es, la imagen social que se tenía, ¿no? Yo creo que la FNAC ha hecho mucho en favor de... Sí, es que de el la friquismo cultura, ¿no? ahora ya es, Sí, sí. es una moda. Es una moda, ¿sabes? Y ahora tienes que decir de que eres friki, ¿no? Sí, Y yo creo que esa ha sido la puerta de entrada. Sobre todo porque es algo autocontenido, ese número de Watchmen, ¿no? En el que Sí. tú ves toda la historia y de repente descubres que no son superhéroes, ¿no? Que son personas normales, en maya, literalmente, que además son ilegales. No estoy haciendo ningún spoiler, primera página, ¿no? sí. Y luego descubres que no hay buenos y malos, ¿no? Que es algo que hay muchos grises, ¿no? Es que quizás debamos de romper ese mito. Eso que tú dices que tuviste que vencer para ir a comprar ese cómic, vamos a aclarar que sí, que hay cómics de piñas, de pim pam pum, a página completa, pero después hay historias magníficas. Sí, sí. Y si te privas de eso, te estás perdiendo... En Watchmen, que además hay varios hilos paralelos y tú ves que no avanzas. Es que hay texto, mucho texto, ¿no? Sí. Y dices, ya me queda nada. Y hay otros que te los bebes, no has salido de la tienda de cómic y ya te lo has leído, ¿no? Claro. Y son esos extremos, ¿no? Hay como todo, en todas las industrias, supongo que habrá un montón de grises. Tú tendrás más grises que yo, ¿no? Claro. Yo he descubierto el gris clarito y el oscuro hasta ahora. Pero eso es como el que ve en el cine también te pasa, ¿no? Que dices, tú, yo no solo veo películas de culto, ¿no? Independientes. De vez en cuando te veo una peliculita de acción de tal, ¿no? Pues los cómics lo mismo. Hay grandes historias, grandes argumentos que disfrutas ahí, te metes de lleno en la historia. Y de vez en cuando un buen cómic de piñas también te apetece, ¿no? Pero bueno. Por eso. Y bueno, resulta que, bueno, a raíz de esto, pues sí que he leído algunos recopilatorios de Star Wars me regaló mi hermano el Born Again de Daredevil. Qué buena compra y buen vamos. regalo. Sí, sí. Y a raíz de eso, pues he empezado a tirar del hilo, ¿no? Me he visto, por supuesto, lo he ido combinando con el Daredevil de Netflix, que al final acabas descubriendo Punisher, ¿no? Y sigues tirando del hilo y vas descubriendo, seguramente así de primera, tú dices Punisher por el nombre de un tío que reparte galletas porque le da la gana, ¿no? Muy autodescriptivo. Gratuito. Pues nada, pues mira, a mí las películas así de violencia y acción gratuitas no me convencen, ¿no? A menos que esté tirado en esos Claro, falas. pero es que Punisher también tiene su fondo, Sí. que no es solo voy a matar a mucha gente. Y es lo que descubres detrás de esas historias que aparentemente son simples, ¿no? Y bueno, resulta que mi hermano Ricardo, hola Ricardo, seguramente escucharás Hola, esto. Ricardo. Resulta que un día llego a mi casa y me encuentro que se ha comprado el mismo número de Watchmen porque yo lo llevaba un poco así escondidas, ¿no? Resulta, siguió el mismo camino porque le había recomendado el podcast de Todopoderoso, escuchó el de Alan Moore y sin decir nada pues se compró ese libro, ¿no? Y ha seguido el mismo camino y resulta que yo dije en Navidad, bueno, pues le voy a intentar regalar algo para que siga con esto, porque le llamaba mucho la atención el mundo de Marvel, si había visto películas, le gustaba Iron Man y tal, ¿no? Y digo, los 2 recopilatorios que tiene Marvel de 75 años, ¿no? Es que son coincidencias, ¿no? O sea, Claro. que coincidas en el aniversario o cercano al aniversario de 75 años y que tengas la oportunidad de hacerte con esos 2 tomos maravillosos, ¿no? Que son 2 tomazos. Tomazos, pero Uno... vamos, recomendables. Sí, además, uno más grueso que otro porque el tipo de papel es diferente, también por Sí. las técnicas que se utilizaban en su momento, el moderno, de la era moderna, Sí. en papel satinado. Porque cuando se hacen reediciones hay una decisión ahí por parte de la editorial que es respetar a lo mejor un poco el papel o las técnicas del pasado. Algunas veces se hacen reediciones, digamos, transformadas a la realidad. Algunas coloreadas, ¿no? Pero Supongo, ahí también. se decidió mantener a lo mejor esa estética más de la época, pero que eso, bueno, fue una oportunidad estupenda, ¿eh? Que caíste ahí de pie. Sí, que vamos, se puede encontrar todavía en las tiendas y que tiene un precio que está en torno a los 30, 35 euros. Si no 30 y recuerdo. pico, sí, poco, 30 y pico. Porque es como las impresoras, ¿no? Es un número que está subvencionado. Sí. Pero es que es una buena manera de repasar esos 75 años de vida. Te va haciendo un mezcladito de diferentes personajes, diferentes grupos, historias muy buenas, y te da lugar a catar diferentes estilos, Sí. diferentes personajes,
y te puede servir para ver qué es lo que más te gusta. El menú degustación, ¿no? Sí, pero que además que es calidad, que cada plato que te ponen ahí, hombre, desde luego Marvel no iba a sacar un tomo 75 aniversario si no fuera con exquisitez. Ahí han metido cosas muy buenas, ¿no? Claro, como en todos los menús degustación siempre hay algo baratito, algo que no. Yo creo que aquí está todo muy bien seleccionado. Sí, y tiene textos que te van introduciendo de transición y tal. Pero... Ahora, lo que sí, hablemos también del formato. Los tochos también tienen una dificultad para leer, ¿eh? Sí, hay una cuestión mecánica, ¿no? Sí, eso para dormir y que se te caiga en la cara está estupendamente. Exacto. Son esos libros que el mismo de Watchmen, que tiene un formato muy alargado, muy alto, muy estrechito, que pesa, ¿no? Que eso para dormir no es Pero lo cómo más... luce en la estantería. Sí, en la estantería. Además, es que esto pondremos el pitito de lo que esto tienen los lomos, ¿no? Sí. Los tienen pensados para que queden en la estantería y tú presumas de estantería. Qué maravilla. Son malas personas. Vamos ahora también a demandar aquí a las editoriales que en estos coleccionables te hacen los lomos estos que componen una imagen completa para obligarte a comprarte todos los tomos. Eso es. No hagáis eso, por favor. Y además te meten morralla. Algunas de esas historias ya la tengo. No me hagas eso, que me está rompiendo la estética de la estantería, por favor. Entonces, aquí... Bueno, yo ya tengo alguna información de todo esto y yo creo que la gente más o menos sí que puede intuir que hay dos formatos, ¿no? En este universo, que es el recopilatorio, el tomo, ¿no? En este caso, y la grapa. La grapa, que es el clásico. El clásico de usar y tirar en Japón, ¿no? Y que es lo que se vende allí en USA. O sea, allí lo que hacen es grapa. Y allí lo que decide que una serie siga o no adelante es la venta de la grapa. Por eso hay algunas historias muy buenas que se cancelan porque a lo mejor son personajes menos conocidos y tal, y allí la grapa, pues la gente, bueno, pues cuando va a comprar las grapas del mes, pues se tira a los principales personajes, si no te compra 50 grapas. Entonces hay algunas historias que se cancelan, pero que después aquí en Europa, porque allí en Estados Unidos no se lleva esto de los tomos, pero después aquí sacan el formato tomo que te recopila 6 grapas, y tiene un éxito estupendo. Pues claro, ya tienes una historia más cerradita, tal y cual. Pero allí lo que manda es la grapa. Sí, yo soy de comprar tomo precisamente por esas... el buscar historias autocontenidas, ¿no? Incluso lo que sea la novela gráfica, ¿no? Que casi que la definición aquí, bueno, ya me pueden saltar la gente experta lanzando cuchillos. Pues eso está mal utilizando el término. Novela gráfica, en el caso de Marvel, tenía unas características especiales. Esa novela gráfica... Hay gente que lo quiere entender como novela gráfica es una historia autocontenida en un tomo. Y no es así. Bueno, no es así, pero... Yo vamos, sí, para bueno, mirar... aquí estamos para aclarar algunas cosas, ¿no? Esa es la percepción que tengo, ¿no? Pero cuando yo busco desde fuera, con esa inexperiencia, ¿no? Digo, algo que no lo coja y diga, ¿y este quién es? ¿Este quién es? ¿No? Que en cierta forma haya una introducción de los personajes. O esa introducción la puedas obviar en cierta manera. El mismo Born Again, por ejemplo, sí que la edición del tomo siempre lleva unos artículos de introducción que te intentan poner un poquito... Te ponen en contexto, a lo mejor no te enteras de algunas cosillas, pero ahí yo lo que hice fue empezar a ver la serie de Netflix, ¿no? En el que ya empiezas a conocer al personaje y cuando vas por el tercer, cuarto capítulo ya lo pillas y dices, ahora sé qué es lo que puedo esperar de esto. Sí. ¿No? Y ya empiezas a asociar personajes, ¿no? En el caso de la serie de Daredevil es que además es bastante fiel. Entonces te sirve para tener una visión bastante realista del personaje. Pero eso no es un estándar, digamos. No. Porque otras series, otras películas te pueden desvirtuar completamente. Ahora si lo veremos. la serie de Daredevil, te hubieras visto la película de Daredevil de Ben Affleck, probablemente no te hubieras comprado después el cómic de Born Again. Seguramente. Entonces, bueno, ese es el primer nivel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tomos, grapa, y en tomos, pues aquí Panini es quien tiene los derechos en España de Marvel. Actualmente sí, actualmente es Panini, fue muchos años Planeta, también Forum, pero no haber metido la pata. Digo, aquí no venimos de saberlo todo, pero creo que sí. Actualmente es Panini, sí, claramente, igual que de DC, que es la distinguida competencia, lo lleva ECC, editorial también, ¿no? Y entonces, sí, eso sí también hay que remarcarlo, tenemos mucha suerte aquí en España con Panini, porque eso no se da habitualmente en el mundo. Panini hace muchas reediciones.
O sea, Sí. en Estados Unidos no le entra en la cabeza que tú te quieras leer un cómic de los 60, 70, 80, 90. Ni 2000, vamos. Como van a la grapa, van a lo mensual. Pero aquí Panini, con eso de tener los derechos, aprovecha y rescata historias del pasado que tienen mucho valor y te las reeditan en un formato de este tomo, ya sea en tapa blanda, tapa dura, pero en tomos muy atractivos y con buen precio, y rescatan historias que si no serían inaccesibles, ¿no? Claro. Es una suerte que tenemos. Y en ese sentido, bueno, Panini publica una guía de lectura con la que supuestamente intenta poner orden y que tú sepas todo lo que... Yo la veo y sinceramente no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Es decir, para empezar, Marvel Deluxe y el otro, el Marvel Gold era, ¿no? ¿Cómo Marvel Deluxe era un modelo de tomo de Panini que, bueno, su nombre indica, le consideraban como de luego porque va con tapas duras, y en negros y dorados y tal, pero lamentablemente te tengo que dar una mala noticia. Esa guía de lectura, digamos, no te da una visión completa, porque eso, digamos, es un tipo de tomo, pero después están otro tipo de tomo que son el 100% Marvel, que son en tapa blanda y cubren otras historias, o sea que incluso tú te vas a esta guía de lectura y te puedes estar quedando sin ver cosas que hay por ahí. Claro, es que creo que aquí buscas Daredevil y no está. Claro, este es una decisión editorial y en esta línea de Marvel Deluxe pues cogieron, digamos, una etapa de años que más o menos empezaba en el 2004 y se centra sobre todo en grupos principales como son Vengadores, Cuatro Fantásticos, X-Men, y en personajes individuales como Spider-Man y Hulk. Pero hay otros muchísimos personajes de Marvel que aquí no se están viendo claro, porque esa es una dimensión que tenemos entonces, que son los personajes, ¿no? Que es casi lo que la gente puede identificar, lo que la cultura popular puede estar. Pero luego aquí tenemos otras dimensiones que te aparecen ordenadas por la incertidumbre, la guerra civil, todo eso que son arcos argumentales, ¿se llaman? Bueno, arco argumental es más dentro de una propia serie, digamos una trama, ¿no? Suele durar 3 cómics, pero bueno, perdón, 3 cómics, pero realmente son 2 cómics, porque es medio cómic del cómic 1, el cómic 2 completo y medio cómic del 3. ¿Por qué? Porque siempre te leías el arco y empezaba el siguiente y te enganchabas para ver el siguiente arco argumental, ¿no? Esos normalmente son los arcos clásicos, ¿no? Después eso varía muchísimo dependiendo del autor, ¿no? Pero no, esto de la incertidumbre de la guerra civil lo podríamos más bien catalogar como etapas, porque no es dentro de una serie, sino que es una recopilación de diferentes series, diferentes tomos, pero que están todas intrincados en esa continuidad que nombrábamos antes, ¿no? Claro, que no es, digamos que en un arco hay un hilo, por verlo así de una forma como gráfica, ¿no? Sí. Que conectan puntos, una historia más o menos continua, sí. Pero luego aquí tenemos pues varios hilos que pueden estar entrecruzándose entre ellos, ¿no? Claro, es que si tú coges esta incertidumbre, vas viendo que te está nombrando cómics de diferentes héroes, pero efectivamente, ¿por qué lo aglutinan toda la incertidumbre? Porque aunque son diferentes series, aunque tengan sus propios arcos argumentales, hay como un telón de fondo que las relaciona todas. En estos años de publicación hay otras series, como decimos, que coinciden en el tiempo, pero que no hay ningún tipo de referencia a la historia que se está aquí contando. Por eso no está dentro de lo que se llama aquí, en este caso, la etapa, la incertidumbre, ¿no? Pero sí, todas estas tienen una relación que coinciden en este caso también cronológicamente con la fecha de publicación del cómic. Sí. Y en eso se basa la guía de lectura. O sea, los cómics, en qué orden te los tienes que leer para tener una visión completa. Después, si te los lees todos, y podremos también hacer ese ejercicio aquí, ¿no? No son todos realmente necesarios. Y eso te lo comentaba algunas veces simplemente porque hay un señor en una viñeta que hace una referencia a algo, ya lo meten dentro de... que por supuesto es otro tipo de acción comercial. Claro, claro. Porque los completistas como yo dicen, yo quiero leerme todo lo que hable de la incertidumbre, y simplemente porque hay una viñeta, pasa un señor por una prensa y hay un recorte de periódico tal, y tengo que comprarlo, pero no, realmente no aporta a la historia principal. Entonces ahí también podríamos nosotros hacer un filtro, ¿eh? Sí, eso vamos a seguir un poco estudiando la estructura y ahora luego ya vamos a ir con un ejemplo que va a ser, ya hemos adelantado esto de la incertidumbre, vamos a analizarlo un poquito, ¿no? Y eso, luego está el concepto de multiverso, ¿no? Que es como... Sí. ¿Qué es eso? ¿De qué va?
Eso hay que... Pues te puedes encontrar un personaje en una situación y la contraria en distintos puntos, Claro, ¿no? el que desconoce Marvel en profundidad, una de las críticas habituales es que aquí se sacan de la manga los muertos, cómo estaba muerto, ahora mañana no está muerto. Bueno, hay que matizar todo eso. Es cierto que aquí nadie se va para siempre, pero normalmente dentro de un universo, ahora hablaremos, tiene un largo plazo. O sea, si un personaje desaparece, no va a aparecer el mes que viene, es un largo tiempo. Pero existen estos multiversos que son... ¿cómo podríamos llamarle? Como líneas temporales independientes Sí. que dan ese juego a los autores para hacer cosas sin tener que estar atados a la dichosa continuidad, ¿no? Entonces a lo mejor ha habido un señor que ha cogido un cómic suelto en una tienda y ha visto que Spider-Man es un chico joven negro que se llama Miles Morales y en cambio ahora coge otro cómic y ve a Spider-Man por los cielos de Nueva York balanceados. Y dice, ¿esto qué es? Pues porque desconoce esto de que son universos diferentes. Es que eso, además, para mí desde el principio, sin conocer esto de multiverso, es lo que se llama el universo holográfico, ¿no? Todas las capas están solapadas y tú no entiendes realmente la imagen que estás viendo. Entonces, para empezar... En Marvel hay distintas líneas completamente independientes. Es como si fueran 6 editoriales distintas, ¿no? Podría decirse casi, ¿no? Es decir, que incluso ellos podrían vender los derechos de cada multiverso por separado y que cada uno hiciera lo que le... Bueno, no creo que quieran hacer ese negocio, no. Pero sí, efectivamente. Básicamente los multiversos nacen para dar esa libertad a autores de que puedan hablar de cosas que les apetece sin tener que estar atados a esa línea editorial de... que a lo mejor alguien quiere hacer una barbaridad con Spider-Man, pero Marvel no puede permitir que eso ocurra en la línea temporal principal porque el fandom se le tiraría al cuello. Pero si tengo un universo paralelo, allí se me puede ocurrir cosas muy interesantes. Espero que el concepto de multiverso no lo descubran los guionistas de Los Serranos. Sí. Entonces, bueno, podríamos nombrar a alguno, ¿no? Por tenerlo claro. Claro, un poco por poner orden y todo El universo principal, que es el que viene funcionando, ya decíamos, desde la Edad de Oro, Edad de Plata y hasta nuestros días, es lo que se llama la Tierra 616. Ese es el universo principal. Y ahí está esa línea temporal que es la continuidad, que sí hay que decir a nuestro oyente que se respeta mucho. Hay pequeños gazapos, pero vamos, los que yo he conocido son del tipo, hay un autor que en un cómic ha rescatado a Lobezno y lo ha puesto con un traje que no es el que lleva actualmente en su serie principal. Y dice, oh, Dios mío, se ha equivocado de traje, pero eso no tiene un impacto en el argumento para nada, ¿no? Entonces, se respeta bastante la continuidad, por no decir muchísimo, y es una de las cosas bonitas que tiene, una de las que me engancharon a mí. El que tú estás viendo la vida de un personaje desde los años 60, como empecé yo, hasta hoy en día. Hay que decir que en Marvel el tiempo no pasa al mismo ritmo que eso te iba a preguntar. Universo. Si no, Spider-Man en taca-taca. Claro, allí nuestros años allí son semanas. A lo mejor, si no, la tía May estaría ya bastante... Creo que la tía May, incluso en el universo 616, tiene ya edad para decirnos adiós, pero si fuera con respecto a... Ya cuando la conocemos en los años 60, tía May ya está diciendo adiós, ¿no? Pero sigue ahí, ¿no? Entonces, hay que decir que pasa el tiempo a otra velocidad, pero sería el universo principal, la Tierra 616. Y es el que básicamente pues tenemos las principales referencias, ¿no? Después hay otro universo que quizá el segundo más conocido es el universo Ultimate, que le conocen como el universo 1610, pero bueno. Universo Ultimate. ¿Y cómo lo identificamos en las estanterías de la tienda? Porque todas las series llevan el Ultimate. Lleva Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, eso es la seña de identidad. ¿Y cuándo nace el universo Ultimate? Pues ese fue el primer multiverso, creo recordar, no meto la pata, y nace primero con esa idea, ¿no? Oye, hay nuevos lectores, hay cosas que se han quedado bastante desfasadas. Un ejemplo claro es cómo consigue Spider-Man los poderes, ¿no? En el universo 616 lo consigue con una araña radiactiva. Y entonces, hoy en día, pues eso, pues como que no... Entonces, en el universo Ultimate, eso lo modernizan y lo consigue porque es una araña que está modificada genéticamente. Pero no se quedan solo en esos detalles. Son detalles más de fondo, de argumento, y dan la libertad a los autores de hacer nuevas historias. Y tenía también, yo creo que un toque, en algún momento buscaron un toque también más adulto. Recuerdo, a lo mejor, por ejemplo, personajes que son más...
queridos por mí, por eso a lo mejor tengo el ejemplo, por ejemplo, de Los Vengadores, el tema del hombre hormiga, que también es su película, hay gente que lo conoce. Hombre hormiga y la avispa en el universo Ultimate tenía una trama de temas de maltrato importante, ¿no? Y tuvo mucha repercusión. Entonces sí, fue una línea nueva para decir, oye, tenéis cierta libertad para hacer cosas nuevas, modernizar ciertas cosas. Y también yo creo que ese toque adulto también era uno de los componentes, ¿no? Actualmente el universo Ultimate ya no existe. Está cerrado. Se cerró en un evento, que después hablaremos quizá de lo que llamaríamos evento, en el que colisionan los dos universos. Y entonces lo cierran ya como línea independiente y digamos lo que más molaba del universo Ultimate lo meten en la línea principal. Y entonces hay personajes que ya conviven con personajes de la línea principal, pero el universo Ultimate es un universo cerrado, o sea, alguien podría aspirar a leerse el universo Ultimate. Sin jubilarse antes. Que tiene trabajo, pero no es tan inasumible como leerse el universo principal, ¿no? Muy bien. Otros universos también destacables, pues está el universo 2099, que era como una visión futurística. De ahí quizás el más reconocido y más destacado fue el Spider-Man 2099. Me gustó mucho y quizás casi la estética fue de lo que más impactó. En muchos videojuegos después que se han hecho esto de los skins se ha rescatado mucho en el Spider-Man 2099. Yo no soy un gran experto del universo, pero creo que casi de lo más reseñable es ese Spider-Man 2099. Bueno, hay que decir lo siguiente, ¿no? Que tener estos multiversos, aunque 2099 a lo mejor ahora mismo no tienes cómics en la librería, pero mañana cualquier autor tiene la posibilidad de crear una buena historia en ese universo. O sea, son ahí que están como aparcados y podemos lanzar algo. Está la línea Noir, que es como llevar a los héroes a esa época de los intocables de Lyonnais, ¿no? Sí, de Chicago, los años 20, ¿no? Chicago, personajes oscuros, y está chulo, tío. Ahí hay unas historias bastante llamativas. Spider-Man siempre es un personaje muy querido. Y el Spider-Man Noir también, por ejemplo, es un referente. Spider-Man entonces siempre tiene que estar, ¿no? Spider-Man es un personaje que además lo usa la editorial como arco sentimental con los lectores. O sea, siempre es el que está más puteado de la historia porque es personaje con el que la gente empatiza mucho. Y suele tener muy buenas historias en todos los universos. Como Juan y Medio en Canal Sur, ¿no? Sí. Empatizamos mucho con él. Entonces el universo noir tiene ese toque también muy, muy chulo. Quizás, por ejemplo, pues por este tipo de cosas, pues a lo mejor un universo más para adultos, por ejemplo. Para jóvenes. Claro. ¿No? Y luego este sí me sonaba a mí, el de Neil Gaiman, ¿no? Ese Neil Gaiman es que yo creo que le entregaron la cuchara. O sea, es un gran autor, no solo de cómics. Y yo creo que le dijeron, mira, nosotros queremos que tú trabajes aquí en Marvel, ¿qué quieres? Y para que no tenga amarres, como decíamos, haz lo que tú quieras. Y el tío pues se creó el universo 1602, que es llevarte al año 1602 a los héroes actuales, ¿no? Pero no es trasladarlos tal cual, sino reinterpretarlos en esa época, ¿no? Es un universo paralelo, no es un viaje en el tiempo de... O sea, es que eso hay que hablarlo también, digamos. Es que dentro de un universo puede haber historias de viaje en el tiempo, pero están en su universo. O sea, un universo 1602 no es el año 1602 del universo principal, sino que es un universo aparte. Y simplemente es ver en esa época de castillos feudales y en demás, la que no existe la licra. A ver a esos personajes, ¿no? Y oye, tiene esa historia. Yo creo que tiene un tomo bastante, yo creo que es todavía encontrable. Yo por lo menos yo lo conseguí de segunda mano. En ese momento no tiene una reedición en tienda. Lo conseguí de segunda mano y es curioso. No es la típica historia de superhéroes, tengo también que decir. A lo mejor no sería la mejor manera de empezar. Pero, oye, yo creo que este tipo de cosas se disfrutan más cuando conoces a los personajes y dices tú, oye, ¿cómo sería este personaje en otro momento? Estos multiversos, para empezar, o te vas al principal o al Ultimate quizá, pero estos otros que te digo son más de curiosidades. Sí. De plantearte tú, oye, ¿cómo sería tal cosa? ¿No? Sí, que verás más guiños cuando entiendes lo que hay detrás. Eso es como ver muchas veces los chistes de los Simpsons que se te escapan por estar mal doblados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, no sería de los más aconsejables para empezar, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis que está ahí. Y en esa línea de cosas rarunas está el universo Marvel Zombies,
Sí. odiado por muchos lectores. ¿Hay alguien que ha hecho algo nuevo de zombies? Por Dios, Bueno, eso es no que es- que no sé enfoque si más transgresor, ¿no? No sé si considerarlo nuevo, pero ese universo, o sea, a los que amamos los personajes, yo qué sé, yo ver a Spider-Man comiéndose el cerebro del Capitán América como que no me parece muy agradable. Pero tiene sus fans, ¿eh? Tiene sus fans. Alguno querría que se sacara una película, no lo veo, no lo veo. Pero bueno, ahí está, ahí está. Pero eran zombies o infectados. Pues mira, ya no sé decirte. Yo es que yo te lo reconozco que no me he negado a leerlo. Sí. Yo nada más que viendo ciertas viñetas ya he dicho, mira, Sí, no eso es es. lo mío. Yo con Walking Dead, eso de que nunca acaba, yo de verdad, tío, deja de estirar el chicle ya, ¿no? No, Esas historias sí. inconclusas, te dices, 9 temporadas, ¿no? Pero es que puede haber 99 y te da igual, Eso, ¿no? es la serie que puede ser infinita y que está Sí, envejeciendo es lo que no muy me mal. gusta a mí de los... Está envejeciendo muy mal, ¿no? Mm. Y hablando de esto de que se podría hacer una película, pues aprovechemos también ahora la coyuntura y todos los que nos estén oyendo, que estén acercándose a esto de los cómics o de los superhéroes, por todo el tema del universo cinematográfico, pues también aclarar algo. El universo cinematográfico Marvel es un universo aparte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto me deja flashear, porque yo, Claro. yo no soy de ver películas Pero de es que superhéroes. uno de mis objetivos es que tú te vas a ver todas las películas. Te las tienes que ver Eso, esto porque es son muy disfrutables. el concepto de club de lectura y de videoclub, ¿no? Pero eso También. si quieres lo hacemos en un off-topic tuyo, pero tú te las tienes No, que ver. lo tendré que ver porque... Pero sí que hay que aclarar que el que se haya acercado a los personajes de los cómics por las películas y ahora vaya a la tienda, se puede llevar alguna sorpresa. Porque el universo cinematográfico Marvel es otro universo más del multiverso Marvel. Entonces, tienen su libertad. Ujú. Realmente sería una mezcla del principal con el Ultimate. Han cogido como referencias de uno de otro Sí. y después cosas propias. Y está súper bien. Yo la verdad es que, por ejemplo, un ejemplo. A mí el Civil War, a mí algunos oyentes, podemos perder oyentes quizá con este comentario, Pablo, pero yo voy a muerte. A mí el Civil War del cine me gusta más que el Civil War de los cómics, por ejemplo. Y entonces es otro rollo. Tienen esa libertad creativa. Es que también los que hayan visto ahora o estén muy impactados con el tema del guantelete del infinito de Thanos y la última película de los Vengadores, es que te vas a los... Yo tengo una compañera de trabajo que dice, me he ido a los cómics a leer sobre el guantelete del infinito y he llegado a la librería y me he encontrado un tomaco, guantelete del infinito, y en la portada, a pantalla completa, digamos, de la portada, el surfista plateado, Silver Surfer, y he dicho, este tío, ¿qué pinta aquí? Porque en las películas no sale, no está en el universo Marvel actual. Entonces te deja totalmente descolocado que un tomo que se llama El Guantelete del Infinito aparezca el surfista plateado. Pues bueno, simplemente aclarar que son universos paralelos y creo que es bueno. Ujú. Porque hay cosas, Claro. estamos hablando de cosas de los años 60, 70, que si te lo llevas al cine ahora mismo, no vamos a spoilear la película, pero bueno, el toque que le han dado a Thanos, que han cambiado parte de su, digamos, justificación de por qué hace las cosas que hace, se ha llevado a un concepto que hoy en día es bastante más creíble por la audiencia Ujú. que la que estaba en los cómics. Muy recomendable la lectura del tomo del Guantelete del Infinito, ¿vale? Pero que es bueno que Sí. sean independientes. Simplemente aclarar Sí. que te puedes Eso llevar... ayuda a aproximarse, porque hay quien, a lo mejor la primera impresión es que, bueno, que eso con la serie de Daredevil no es asimilable, porque es muy fiel al cómic, ¿no? De no me acerco, no me vaya a hacer spoiler de lo que me quiero leer y tal. No, tú vas, Puede que sí, puede que no, porque digo que se cogen algunas cosas. claro, Pero, por ejemplo, mi madre me ha dicho, ¿qué pasa ahora detrás de Vengadores 4? Porque se ha quedado todo el mundo muy impactado, Pablo, tú que no la has visto, pero estamos todo el mundo ahora mismo como en shock, hasta dentro de un año. Y mi madre dice, dime qué pasa, porque tú te has leído los cómics. Digo, pues no te lo puedo decir, porque es que no ha pasado lo que pasa en los cómics, ¿vale? Te puedes imaginar, pero no es lo mismo. Entonces, te puedes llevar algún spoiler, llamemos, pero... Ujú. Son todas sorpresas. Son todas sorpresas. Yo creo que lo están llevando muy bien. Y yo te tengo que rescatar al universo cinematográfico Marvel. pues nada, voy a aprovechar mientras le doy de comer a mi niña. Iré poniéndome al día, ¿no? Bueno, entonces ya el concepto, con esto nos quedamos más o Hombre, menos todos los... El multiverso, ¿te ha quedado claro, Pablo? Sí, a mí me ha quedado claro, ¿vale? Que ya son líneas independientes y eso ya es la primera simplificación del problema, ¿no? Claro. Que no es poco. Y hombre, aclara muchos prejuicios que hay sobre Marvel, que es que no Hombre, se claro. entiende, ¿no? Entonces, digamos que por Marvel
yo tenía una imagen de lo que tú has llamado la Tierra 616, ¿no? De ese Es universo. de los que más referencias tiene porque es la principal y es la que lleva más años. Claro, y es la imagen que yo tengo, pero a mí me chirriaba de que hace Spider-Man de negro, ¿no? Y tú dices, ¿y dónde ha salido este? ¿Y este por qué ha cambiado de repente? ¿Ha cambiado de modisto, no? Sí, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, bueno, ahora luego hemos simplificado el problema, pero el problema sigue siendo gordo. No, por supuesto. Que son muchísimos años, Sí. ¿no? Hablaba del concepto de continuidad, que es la misma historia, que es coherente o intenta que sea coherente desde que empieza hasta que acaba. El o arma de continúa. doble filo, Pablo. Claro, eso es, te está atando por un lado, pero por otro te está... La amo y la odio, la continuidad. La amo porque es quizá de lo que más ha favorecido mi afición a los cómics. El tener esa trayectoria con un personaje, pero es que a la vez una persona como yo que tiene el cerebro totalmente cuadriculado y completista nos lleva a un camino que no le deseo a nadie. Es que no puede. Querrías tener un bolsillo infinito, ¿a que sí? Bueno, yo ya te he contado una anécdota que todo el mundo sepa cómo funciona mi mente para que me vayan conociendo. Yo tengo un cómic ahora mismo sin terminar y no me está enganchando y no me paso a otro porque tengo que hacer la continuidad. Y eso obliga. es totalmente absurdo. Y yo también vengo aquí en terapia para salir de ese bucle absurdo. Ahora mismo es el plato de lenteja que no quiere comerte, ¿no? Madre mía, es que esto es horroroso. Por eso digo, es lo que quizás me ha hecho ser un amante de Marvel y también te lleva a situaciones ridículas. Pero eso es un problema mío, ¿eh? A lo mejor a otros no le pasa como a mí. Pero bueno, yo es que entonces, empiezo algo y lo tengo que terminar. Por ir centrando de nuevo el tiro, ya tenemos una imagen un poquito, yo ya por lo menos la tengo un poquito más estructurada, y ahora es, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Sigo con esa pregunta, porque ya ahora tenemos esa línea argumental y digo, venga, el universo, la Tierra 616, ¿no? Sí. ¿Dónde Voy a empezar por el principal, que además donde tengo más donde elegir. Eso es. Y dice, bueno, ¿dónde empiezo? Pues quizás deberíamos hablar de diferentes estrategias de aproximación. Y ahora podremos valorar pros y contras. Una ya la hemos comentado. Una estrategia es, voy a irme al origen de los tiempos. Como estrategia el número 1 existe. De hecho es la que yo seguí. Pero quizás no sería la que recomendáramos por eso, ¿no? Porque es inasumible. A lo mejor a personas de hoy, de nuestra generación o de la generación siguiente a la mía, porque ya los años los tenemos encima, Paul, les cueste coger un cómic de los años 60 con los fondos blancos o una viñeta que te diga un bocadillo de un señor cogiendo a otro por la pechera y diciéndole, y ahora te agarro por la pechera, ¿no? Es un lenguaje de otro tiempo, ¿no? Entonces, es una estrategia, pero yo no la recomendaría. Empezar al principio, no. Otra estrategia, pues sería buscar un punto de entrada a ese universo, con lo que eso conlleva, que tendrás que asumir ciertos desconocimientos. Ahí lo que hay que decir es, no temas. Vas a coger el cómic y van a empezar a hacer referencias, porque bueno, a los lectores de toda la vida las referencias y la continuidad nos encanta, pero cuando Marvel hace un cómic tenéis que tener en cuenta que uno de sus objetivos es captación de lectores. Claro. Entonces, no temáis. Hay referencias que no vas a conocer, pero ellos quieren que tú lo leas y te quedes. Después de 75 años saben hacer que te quedes. Exactamente. Y que llegues, no sé. Entonces, de hecho, un buen cómic es el que en sí mismo tiene un peso, ¿no? Si yo me compro un cómic y tengo que leerme 20 antes y 20 después, pues no. No es negocio para Marvel ni para nadie. Ellos quieren que te quede. Entonces, no temas. Coge un buen punto de entrada. Te podemos a lo mejor ayudar a decirte puntos de entrada interesantes, pero esa sería otra estrategia. ¿Otra estrategia posible? Bueno, si tienes cierto conocimiento de personajes, por lo menos por las series, por las películas, y ya te llama la atención un grupo de héroes, me gustan los X-Men, me gusta los Vengadores, o me gusta un héroe concreto, me gusta Daredevil, me gusta Spider-Man. Bueno, pues otra estrategia es, de esos personajes o grupos que te están llamando la atención, localizar obras maestras. Que ahí también podemos nosotros ayudar desde estos micrófonos, pero también hay blogs y demás que te pueden decir, oye, si quieres leer de Daredevil, tus imprescindibles son estos. Sí. Y vas a eso y son muy disfrutables, ¿no? Eso es otra estrategia. Y después otra estrategia, pero que también no es en sí misma una estrategia, puede ser transversal a las otras tres, que es ir a leerte los orígenes. Que eso no es irte a los años 60, no es lo mismo. Porque muchas veces hay algunos orígenes de personajes
que se han contado Después. muchos años después de cuando empezaron los cómics de personajes. Caso paradigmático es de Loveno. Loveno te ha llevado muchos años. O sea, la primera vez que aparece Loveno es un señor con garras muy mal encarado, pero nadie sabe de dónde viene, cómo ganó sus poderes. Y hasta que hay un señor que dice: ahora voy a hacer un cómic que se llama Arma X, primero, y te explica de dónde viene todo esto, y después ya lo ves en los orígenes. Pero eso después pasa muchos años, por ejemplo. Entonces, una manera también de aproximarte es leerte los orígenes de los personajes. Es decir, oye, ¿qué cómics hay de orígenes? Y ahí también podemos dar alguna recomendación. Pero ya te digo, es una estrategia complementaria a las demás. O sea, yo estoy leyéndome mi línea argumental tal de Spider-Man a partir de cierto punto de entrada, y digo, y ahora me voy a leer el cómic de origen de Spider-Man que me han recomendado en el podcast, y voy a ampliar mis conocimientos del personaje. Perfecto. Entonces, hoy ya por ir poniendo, porque ya esto lo suyo es ir poniendo ejemplos, ¿no? Hombre. Claro. Entonces, hoy vamos a seguir por etapas, ¿no? Ese punto de entrada sí, al universo. El ¿no? punto de Podríamos entrada... ponerlo como estrategia que le vemos más puntos fuertes, ¿no? Sí, porque además a lo mejor tú a los personajes tienes prejuicios, te has visto la película de Spider-Man de los años 80, ¿no? Que le pica una araña chunga, ¿no? Sí. Y no tienes una imagen fiel o tienes una imagen tergiversada. Entonces, algo que tú digas, para empezar... una historia que me atrape, o digamos, un hilo argumental que me atrape. Eso, un hilo argumental. Que yo pueda enganchar por aquí, y que aunque haya cosas que no conozca del pasado, pero que me permitan avanzar y disfrutar de un trasfondo interesante. E ir tirando del hilo de los personajes. Eso es. Que incluso tú cojas y digas, pues mira, pues aquí me ha llamado, por ejemplo, a mí Punisher es un personaje que por la serie ya he acabado leyendo, ¿no? Y no hubiera llegado de otra forma, como dije antes, ¿no? Entonces, eso que te permita tirar del hilo. Sí. Bueno, pues si hablamos de puntos de entrada, yo, por ejemplo, recomendaría, lo hemos nombrado antes cuando decíamos la guía de lectura de Marvel Deluxe, lo que se llama la etapa de la incertidumbre, que empieza con un tomo que se llama Vengadores desunidos. O sea, ya te digo, tienes que asumir cosas. Vas a ver cómo se desunen los Vengadores cuando tú no conoces quiénes los componen. Claro. Pero bueno, es un punto de entrada, es un tomo, o sea, mejor, no más que un tomo, eso es una grapa del 2004 que después se reedita en tomo, ¿no? Pero una historia del 2004 que cuando lo leas te vas a enganchar muy fuerte porque pasan mil cosas. Está lleno de referencias, lleno de sorpresas, pero te vas a quedar como diciendo ¿qué viene después de esto? Porque lo necesito. Entonces es un cómic que engancha mucho. Es un cómic que se disfruta también mucho si tienes un trasfondo histórico. Pero yo creo que te vas a enganchar. Vas a enganchar. Yo creo que ese es un buen punto. El de incertidumbre, Vengadores desunidos. Bien, y ahí la incertidumbre es esa época, ¿no? Que además la descripción que viene en la guía de lectura dice: la ruptura de los Vengadores abre una época de inestabilidad, cambio y conspiración, ¿no? Y eso es como la parte común. Y ahora el primer número es Los Vengadores desunidos. Efectivamente, ese tomo... Hay que decir también que esto obedece a una estrategia editorial de ese año que fue o sea, porque una cosa que sí podemos decir de dato histórico, el espíritu de los Vengadores, la editorial cuando crea los Vengadores, es meter en un equipo a los personajes más poderosos o más llamativos del universo Marvel, ¿no? Los Vengadores es el sumum, ¿no? Sí. Igual que en DC es la Liga de la Justicia, ¿no? Meter ahí a los mejores. Pero es verdad que los Vengadores a lo largo del tiempo ha tenido etapas que precisamente miraban la alineación y eran totalmente desconocidos, ¿no? Entonces hubo esa época que os he comentado que lo que predominaba era la Patrulla X, y este Vengadores desunidos es el inicio de una nueva etapa de la editorial en la que se le quiere devolver la importancia a los Vengadores. Y entonces ese Vengadores desunidos va a provocar la creación de un nuevo grupo, que veremos después más adelante en la guía de lectura, que se llaman los Nuevos Vengadores. Precisamente cuando leemos Vengadores desunidos es para ver el nacimiento de un nuevo grupo que es los Nuevos Vengadores, que es, vamos a volver a meter aquí a los más carismáticos,
Quizá a lo mejor no tienen que ser los más poderosos, pero sí los más llamativos de la editorial los vamos a unir a todos. Los que funcionan mejor como equipo, ¿no? Y entonces por eso digo que es un buen momento, porque la historia está bien, porque es bastante actual, aunque 2004 ya parece que Sí. pero es actual, no ha cambiado tanto el estilo, digamos, y porque es ese nacimiento de un equipo con personajes muy carismáticos. Entonces por eso me parece un buen punto de entrada. Estupendo. Entonces, aquí, bueno, creo que son 29, si no he contado mal, 29 tomos. No lo he contado. Que cada tomo tiene unos cuantos, leído, no los he contado. unas cuantas grapas. Sí. Y claro, tú dices, pues, 29 multiplicamos por el precio y se nos va la pasta. Sí, entonces, ¿cómo podemos simplificar aún más el problema? Sí, porque además estos deluxe, por su carácter de deluxe, son tomos que fácilmente te pueden superar los 30 euros. Claro, 30, 50 y depende de lo tocho, de lo gordo que sea. ¿No? Es el subvencionado de 75 años. Yo creo que la media está en eso, en unos 25-30 euros en un tomo. Los hay también más finitos, pero el precio y página, digamos, está ahí, ¿no? Estándar. Entonces, la guía de lectura sí que te hace una clasificación por colores interesante, ¿no? Para ayudarte. Que vemos que los que aparecen en rojo son las historias relacionadas con los Vengadores. Las que aparecen en azul son las relacionadas con la Patrulla X y el otros pues lo tienen para Spider-Man, Cuatro Fantásticos, Hulk y tal, ¿no? Y después marcan con un subrayado lo que se conoce como los eventos o los crossovers, que son series en sí mismas, o sea, no se enmarcan dentro de la serie regular de los personajes que estábamos comentando, pero que afectan a todo el universo. Es decir, esos son los que hay que leer sí o sí. Hombre, son los que te marcan. Claro. Digamos, es que aquí es ese punto donde la estrategia de la editorial es vamos a crear ese hilo argumental en base a los eventos. Y entre evento y evento, las líneas argumentales de las series, ¿no? Intrincadas, pero se van encontrando en puntos. Vale, entonces aquí en la incertidumbre pues tenemos los Vengadores Desunidos como uno de los eventos, la dinastía de M, sí. ¿vale? Que son los dos volúmenes, digamos, que eso hay que cogerlos sí o sí, pero ¿no? Fíjate además que son subrayados como evento, pero uno le dan el color rojo y otro el azul. Porque ahí la editorial ha dicho que es un evento, pero quizás tiene más peso. Si está en rojo es un evento, afecta a todos, pero tiene más peso los Vengadores. Y si está en azul y subrayado, afecta a todos, pero han considerado que tiene más peso los mutantes, digamos, ¿no? Pero son eventos, afectan a todos. Vale. Y luego ahí, pues, entre uno y otro, pues tenemos, digamos, de la línea de los Vengadores, pues tenemos varios, ¿no? Aquí, bueno, que no son pocos, ¿no? Es decir, aquí tenemos 8 volúmenes, ¿no? Luego de esto de la Patrulla X, pues tenemos 4. De otros de Spider-Man tenemos un par. Es decir, que si nosotros decimos, pues me apetece leer de Spider-Man nada más, me leo Los Vengadores Desunidos. Te lees los que están subrayados, que son los eventos. Claro, que además es el que me va a poner en contexto, que es el primero. A lo mejor ese quizás no tiene tanto peso Spider-Man, pero está marcado como subrayado porque, aunque no tenga peso el personaje, lo que ha ocurrido en esa historia sí va a tener un impacto. Entonces, esa sería una estrategia. Voy a elegir un personaje o grupo que me apetezca y elijo solo los tomos que corresponden a ese personaje o grupo y le añado los eventos. Por cierto, vamos a aprovechar que como esto estamos dando opinión nosotros personal, yo por ejemplo hay un elemento en la guía de lectura que es Secret War, que no lo marcan en su rayado como evento, pero para mí es un evento. No sé por qué, pero ahí interviene Vengadores, interviene Daredevil, interviene Lobezno. Entonces que me digan a mí si eso no es un crossover. Entonces, aunque no esté subrayado, yo para nuestros oyentes yo les diría que lo metieran dentro del saco de los eventos. Vale, entonces imaginemos que yo, como enorme desconocedor de Spider-Man, ¿no? Sí. Que me he quedado en lo que puede saber mi padre, ¿no? Tú sabes que le picó una araña y que murió el tío Ben y que le dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que es lo que hemos visto 80 veces en cada película nueva que ha empezado, en cada cómic. Es que, pues, claro, cuando alguien que dice a que mí no me ha hecho spoiler con lo del tío Ben, fíjate. No me lo puedo creer, hombre. No, Eso es cultura pop. Pero que es que también hay gente, estamos hablando de esta estrategia de decir, yo, es que no quiero volver otra vez a leer lo mismo. Claro. Es como Batman, ¿no? Todo el mundo sabemos ya lo que le pasó a los padres de Batman. Por favor, no me cuentes otra vez eso. Vamos a dar cosas, por supuesto. Uno de los grandes éxitos, cuando vea Pablo la película de Spider-Man del universo Marvel, que por fin
Hay una película en la que no te han contado la muerte del tío Ben. Eso es un gran paso. Es que siempre tienes que hacer una película para contar eso y ahora la 2 ya empezamos a entrar en el turno. Dejemos ya, la 2 sabemos todo el mundo, ¿vale? Como Bambi, tío. Es lo mismo. Además, sufre mucho ese muchacho. Cada vez que vemos que le pasa eso, es duro, ¿no? Pues entonces, eso, si yo quiero empezar con un reboot de Spider-Man, que me sitúe en algo moderno, por decirlo de alguna forma, aunque sea de 2004. Te cogerían Los Vengadores de Sonido. Evento. Y luego Marvel Knight Spider-Man, el 1, Entre los Muertos, por ejemplo, ¿no? Pero como estamos aquí para nuestra opinión, mira, ese punto intermedio entre Desunidos y Marvel Knight Spider-Man, ese de Pulse, sí. Yo creo que merece la pena que lo comentemos. De Pulse no es ni Vengadores, ni X-Men, ni otro. Y no sé por qué está puesto en rojo. De Pulse es la historia del periódico del Daily Bugle, que alguno conocerá que es el periódico donde trabaja Spider-Man haciendo fotografías. Pues entonces en The Pulse es una sección dentro del Daily Bugle que habla de historias de superhéroes. Entonces, con la visión esa de los periodistas, te encuentran historias transversales. Entonces, The Pulse son 3 tomos, el 1, el 2 y el 3. Pues, por ejemplo, en el The Pulse 1, si no recuerdo mal, hay historias de Spider-Man. Entonces, aquí estamos para ayudar. Si tú me dices Spider-Man, vale, pues yo te diría, pues The Pulse 1 también te lo deberías de coger. Perfecto. Porque aparece. Entonces, la guía de lectura tiene también su remiendo. Aquí estamos nosotros para... Aparte de que es difícil de explicar, encima le sacamos fallos, ¿no? Pero bueno. Y que encima está mal. No solo no ayuda, sino que fastidia. Entonces, para eso estamos aquí, ¿no? Perfecto. Cogeríamos Vengadores de Sonido como evento, cogeríamos The Pulse 1, ya es recomendación personal mía. ¿Me tengo que fiar de ti? Hombre, ya te diré si empezamos mal en el próximo número te diré. Empezamos mal el podcast ahora, podemos después hablar si te puede merecer más la pena o no, si te va a aportar o no argumentalmente, pero que Spider-Man sale. Spider-Man sale. Después de Marvel Knight Spider-Man 1, Entre los Muertos, eso es un pedazo de historia. Y además un pedazo de dibujo. Y eso lo disfrutaríamos mucho. Y además se continúa con El Último Asalto. Eso... Están 2 tomos porque para que tenga más manejabilidad, pero eso podría ser perfectamente uno. Tiene bastante continuidad entre los 2. Entonces, digamos que me puedo llevar como tarea. Ahí ya, pero fíjate tú cómo ha empezado, ¿eh? Según hemos hablado, tú ya tienes 4 tomos. 4 tomos. Y luego la Biblia, que la voy a leer. Esto es la leche. Y Guerra y Paz. Pero bueno, después ahora viene lo verno. Enemigo del Estado, agente de S.H.I.E.L.D. Pues si te vas a centrar en Spider-Man, no te lo leas, pero es que te digo... Es que ese comienza también muy chulo. Maldito completista. Algunos te diré que no, pero es que, mira, precisamente esos está muy bien. Pero bueno, si te quieres centrar en Spider-Man, por ejemplo, pues diría, venga, pues ahora esto de lo verno lo voy a saltar. A lo mejor dentro de unos años cojo, pero ahora voy a empezar por Spider-Man, ¿no? Pues claro, eso te lo sé. Y luego te puedes pasar pues, al Capitán América que viene o incluso hacer un salto a la dinastía de M o a Secret War, que me había dicho. Ahí ves, hemos hecho 4 seguidos, pero ahora te salta 6 por lo menos, ¿no? Claro, ahí me salto un salto de 6 y ya te pasa a Secret War, que además Spider-Man tiene bastante peso en ese evento. Vale, entonces esto simplifica bastante, ya va ajustándose más la cosa al presupuesto, ¿no? Y puedo seguir un enfoque. Al final hemos dicho que es recomendable, a mí me gusta, pero es una historia bastante tangencial, podría ser prescindible. Entonces, bueno, podemos seguir reduciendo el problema. Puedes hacer Vengadores Desunidos, Marvel Knight Spider-Man 1, Marvel Knight Spider-Man 2 y ya saltas a Secret War. Y ya te he resumido bastante más. Pero es que tienes que... te vas a perder cosas, sí. Claro. Pero es que tenemos que acotar esto. Es que esto hay un problema de tiempo y de dinero. Efectivamente. Entonces, pues, bien. Pues yo me llevo esos deberes. Sí, ¿no? Y ya lleva bastante. Y ya llevo un porrón. Así que quien quiera llevarse estos deberes también... Pues en el próximo número haremos un post-mortem, ¿no? Hablaremos un poquito de las impresiones que tengo de eso y vamos a seguir añadiendo un poquito más en Yo voy a aprovechar y me los voy a releer. ¿Sí? Hombre, para tenerlos más fresquitos y para poder... Yo, por ejemplo, las películas, por ejemplo, no me gusta revisionarlas. También yo soy raro para muchas cosas, entre esas. Pero las películas las revisiono cuando tengo la oportunidad de verlas en los ojos de alguien que no la ha visto. Entonces me gusta verla con él. Y vamos a hacer ese ejercicio aquí. Me voy a volver a leer los cómics para poderlo comentar contigo con una visión más cercana. Pues... Y invitamos a los oyentes. Hombre, claro. Que se unan, ¿no? Aquí, además, en la tecnología tenemos nuestros mensajes de voz en la web, que hay una opción para enviarnos esos mensajes. Si queréis mandarnos vuestra opinión,
Hombre. pues lo hacéis a través de la web o también pues un correo, como siempre, a hola@tecnologería.com. Yo creo que sería muy interesante. A mí me apetece mucho recibir comentarios con impresiones, simplemente, oye, pues me ha parecido bien, mal, me gusta, ¿no? Pero también, si son estas personas que estamos diciendo que se enganchan, dudas de contexto la pueden plantear. Hombre, claro. Estás leyendo el cómic y dices, vale, yo he empezado por aquí, pero a mí me ha llamado la atención tal referencia o tal comportamiento de un personaje que no sé, pues que nos lo manden también. O si no tienes ni puñetera idea de nada y quieres también Y sugiere, dice, oye, hazme hacer un programita repasando la vida y milagro de tal personaje con Eso. sus hitos principales. Y lo vemos. O que te has comprado algún libro introductorio y no sabes qué era el problema que tuve yo con el Born Again, ¿no? Y dices, ¿y ahora por dónde continúo? ¿No? Claro. Por ejemplo, pues también os lo podéis plantear. Sí. Y todo eso, pues ya sea por voz o por correo. Y también, pues a ti te pueden seguir en tu Twitter personal, ¿no? Sí, no, hombre, no es que sea un Twitter especializado en cómics, hablo muchas cosas, tengo muchos comentarios relacionados con los cómics, porque al final es una afición. Pero bueno, me podéis seguir en @manferfon, que son mis... De Manuel Fernández Fontán. De Manuel Fernández Fontán, Manferfon. Y ahí, pues, me podéis también hacer preguntas por ahí, pero lo chulo es que lo trasladen a través de la tecnología. Si me llegara algo por ahí, yo lo derivo para que nos enriquezcamos todos, ¿no? Pero sí, me Eso pueden es. ahí hacer Pues la cualquier idea comentario. es hacer bulto, ¿no? Y que entre todos vayamos porque- descubriendo. Yo creo que es lo que nos apetece, ¿no, Pablo? Que esto Sí. al final sea un club de lectura y que podamos comentar y también hacer también, hombre, pues nosotros a lo mejor tenemos una idea de, la gente nos sugiere, oye, pues vamos ahora a dar un pequeño saltito y vamos a hablar de un cómic de orígenes concreto, tal y cual, lo comentamos, o sea que... Eso es. Y ahí ya me explicará algún día de qué va eso, la novela gráfica. Eso para Sí, sí, eso ya otro día. Pues nada, yo creo que con esto yo me voy a gusto y con deberes y con ganas de leer y de hacer un segundo. Y yo he sacado algo bueno. Me va a sacar del bucle del libro ese que no avanzaba, porque como me voy a releer otro, voy a decirle chao, chao, y me voy a ir a, El de a las lentejas. A la incertidumbre y a Vengadores de Sonido. Pues nada, todos nos llevamos algo. Muy bien. Así que pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Entonces ya nos vamos, ¿no? ¿Qué dice Pablo? A ver, un auténtico Marvelita. Tú es que todavía no te has visto la película, Pablo. Te tienes que ver Yo la no. película. Pero un auténtico Marvelita se queda hasta el final de los títulos de crédito. Es cuando siempre te ponen la escena así cachonda y tal. Esto es ley. Esto lo tenemos que también tener claro en nuestro podcast. Hay que tener escena postcrédito. Bueno, pues yo qué sé, bueno, y aquí qué contamos, tío. Que tienes que ver las películas ya, que te pongas días, que tienes un Sí, año para sí, que te soy un spoileen. incurto. Pero te van a spoilear lo de Thanos en un año. Como no te pongas días, esto es como Sí, lo de... son 5 años para los spoilers, Pero ¿no? escúchame, lo del Yo soy tu padre del Imperio Contraataca, Tú- de ese nivel de spoiler te pueden hacer con lo de Thanos, que te tienes que poner día, tío, que te vas a quedar atrás. Pues venga, pues vamos a poner aquí un Venga, peliculón. pues, sácate unas palomitas. Nos ponemos aquí a ver la Venga. primera. ¿Eso está en Netflix? Pues sí, creo que sí. Pues ya está. Voy a pedirme un día de asuntos propios. Venga.